Hola, los saludo de nuevo a todos. Continúo en esta segunda parte sobre el cuento hispanoamericano. En esta segunda parte nos corresponde ver la información contenida en el prólogo de Seymour Menton a su antología y reflexionar un poco sobre el segundo video que les dejé ver para concluir qué es lo que estaremos haciendo en los próximos días, la próxima semana. Primero, planteemos lo que había dicho el video anterior. La literatura en Hispanoamérica es innovadora, rompe con la tradición, tiene un narrador múltiple, usa técnicas. Vamos a tener el realismo mágico o lo real maravilloso, que así prefiero que lo entendamos, con Alejo Carpentier. Después llegará al boom literario y tenemos en general una literatura que ellos mismos lo afirman es difícil de categorizar. Seymour Menton nos va a expresar, tal vez no directamente eso, pero nos va a poder ilustrar por qué es que la literatura en Hispanoamérica va a ser difícil de categorizar o poner en cajitas, pues, ¿no? De poder identificar qué estilo tiene tal autor. La primera diferencia sustancial con el video de los estudiantes estos es que Menton nos explica que el cuento hispanoamericano tiene un origen romántico. ¿Qué es esto? Poco tiene que ver con el amor. Un origen romántico se refiere a un origen idealista, un origen singular e individual. ¿Por qué? El romanticismo fue un movimiento estético, un movimiento artístico, en el cual los autores creían que el máximo punto eran las emociones propias, las emociones personales, lo que uno siente, lo que uno cree, su visión de mundo, su manera de entender el mundo. Y gracias a esa manera de entender el mundo, llegaría a otras respuestas. Además de que cree que el pueblo, la gente, el colectivo, juntos representan un espíritu. En ese sentido es que es idealista entre todos llegar a un punto en común, ¿no? Ese es el idealismo, lo cual para este contexto en el que estamos viviendo me parece un asunto importante que reflexionar. Más adelante habrá chance de hacerlo. Luego dice que evoluciona el género y llega a una exuberancia madura. Madura porque evidentemente ha planteado ya un estilo, ya es sólido. Pero ¿por qué exuberante? ¿A qué se refiere con exuberante? Imaginemos un penacho con muchas plumas y varios colores. Cada una de esas plumas tiene un color especial, no se parece a ninguna de las otras plumas. Y entre todas formulan un colorido enorme. Piensen en los colores tornasol, ¿no? Al reflejo de la luz, el plumaje de un quetzal, los diferentes matices que tiene. Eso sería exuberante. Y creo que también podemos entender esta exuberancia como lo provocativo que quiere ser la literatura en Hispanoamérica. Quiere provocarnos algo, quiere inquietarnos, quiere que no nos quedemos tranquilos ahí en nuestro asiento al acabar de leer el libro. Ahí es donde ahorita vamos a ir. ¿Por qué no nos va a dejar tranquilos en nuestro asiento? ¿Por qué va a tener algo exuberante, algo particular? Para eso, Seymour Menton nos explica que cada uno de los cuentos en su selección, en su antología, va a tener 4 ángulos de lectura, 4 ángulos de crítica, de análisis. Ángulos que por favor espero apuntes ahí en tu cuaderno para que cuando lleguemos a la lectura de estos cuentos puedas usar estas lecturas, estas guías que nos da Menton para entender la literatura, el cuento en Hispanoamérica. Primer ángulo. Cada uno de estos cuentos representa el género en sí mismo, es decir, cada uno de estos cuentos manifiesta cómo se hace un cuento. En cada uno de estas obras vas a poder detectar los elementos básicos, estructurales de un cuento. Segundo, vamos a poder entender que cada una de las obras es un movimiento literario. Cada una de estas obras que vamos a conocer representa en sí mismo un estilo, una estética, o sea, una manera de hacer cuento. Una manera, como veíamos con la exuberancia, una manera muy especial, muy singular de entender el cuento, la literatura, el género literario. Después nos dice que es el reflejo
de una manifestación gestada a partir de la autonomía nacional. ¿Cómo es toda esta palabrería? Bueno, cada uno de los cuentos en sí mismo representa una nación. Digamos, un ejemplo rápido. Si tú lees un cuento de un chileno y luego lees el cuento de un mexicano en esta antología, te darás cuenta que sí, comparten ciertos elementos básicos que tiene cualquier cuento. Sin embargo, el cuento del chileno va a tener cierto uso del lenguaje, cierta manera de vestir de los personajes, cierta manera de moverse, cierta manera de entender el mundo, que no va a ser igual al estilo mexicano. En ese sentido es que cada uno de los cuentos representan una nación, representan una región, si quieren también verlo así, una zona. Y eso es importante porque entre todos formularemos un ambiente, un paisaje, un mapa literario del estilo en Hispanoamérica. Esa es parte de la intención de Seymour. Y finalmente nos dice que cada una de estas obras representa una obra de arte con valores universales. ¿Cómo es esto? De nuevo, si yo leo el cuento de un mexicano, pongamos a uno de los conocidos y que están en la antología, Juan Rulfo, Juan José Arreola. Si tú lees una de sus obras, te darás cuenta que la manera en que escribió representa el arte en general, representa todo lo que hace a un buen cuento. Tal vez no trate lo mismo que el del argentino Borges, tal vez no trate lo mismo que el del cubano Carpentier, pero sí van a tener elementos y valores que tú vas a poder distinguir como digamos, atractivos, bellos, disfrutables. Y eso es lo artístico, es lo que Seymour Menton entiende, que cada una de las obras es suficientemente artística, una por sí misma. ¿De acuerdo? Ahí tenemos los 4 ángulos. Ahora, después de explicarnos esto, Seymour Menton nos dice que él va a entender el cuento, de nuevo, por 4 aspectos. El primero, narración ficcional. No quiere decir que sea mentira, sencillamente que es producto de la imaginación. Es un invento, digamos, de un autor, que es el aspecto segundo. Todo cuento, para Seymour Menton, es obra de un autor. Al menos obviamente a partir del cuento hispanoamericano, a partir de 1900, siempre vamos a poder registrar a un autor. Tercer elemento, es breve. Según Menton, un cuento debes leerlo en 1 hora. Eso obviamente queda mucho a discusión, pero el que sea breve, eso sí ya lo habíamos visto en clases anteriores. Y por último, busca producir un solo efecto. ¿Qué es eso? Que no se va a complicar por combinar muchas historias, combinar muchos personajes, que de pronto sucede esto y luego va a suceder aquello. Solo va a haber un problema, solo va a haber un clímax, y esa es la parte más importante del cuento, el clímax. Y el clímax, si lo ponemos un poco en metáfora, es un bofetón, ¿no? En esa sentada que lo lees, en esa brevedad que tiene de lectura, ahí de pronto al acabar el cuento te quedas a veces sin palabras, si es un cuento que disfrutaste. Y no acabas de entender por qué, pero sabes que te inquietó, que incluso podrías querer volverlo a leer. Ese es el efecto, es un solo efecto y te llega directo a las entrañas, a los intestinos, ¿no? Por verlo de una manera visceral. Por último, Seymour Menton, para facilitar la selección y el acomodo de sus obras, va a dividir la antología por movimientos literarios. Un movimiento literario, de acuerdo a un periodo de la historia, por lo general son 100 años, va a representar un estilo. Es decir, otra vez, a partir de 1900 para acá, en todo caso 2009, que es el año de esta edición, cada 100 años el estilo, la manera de hacer literatura va cambiando, se modifica, adquiere ciertos valores nuevos, utiliza otros ya viejos, va modificando, va cambiando lo que siempre lleva el cuento. Y en ese sentido es que vamos a tener 7 movimientos literarios. El sexto movimiento literario tiene además submovimientos o pequeños subcategorías, ¿de acuerdo? Me gustaría que fueran apuntando estos movimientos literarios ahí en su cuaderno. Más adelante yo me encargaré de hacer otros videos para explicarte los que podrían, o igual, familiarizarnos con conceptos importantes de cada una de estas corrientes literarias, ¿de acuerdo? Primero tenemos el romanticismo, ya saben, el ideal,
jóvenes, la pasión juvenil. Realismo, representar la realidad tal cual es. Realismo. Tercero, naturalismo. En la misma línea del realismo, pero el naturalismo es más crudo, más difícil. El modernismo, un movimiento literario muy importante en Latinoamérica, el cual yo creo le dedicaré un video solo, el de modernismo, para entender por qué especialmente el modernismo es importante para Latinoamérica y si todo nuestro continente. Criollismo, ¿no? Donde de nuevo los criollos, la manera en que nuestra cultura, nuestra parte europea se combina, se llena de las otras culturas que también había aquí, prehispánicas, y las culturas ya afroamericanas, la cultura negra, como todo esto cambia la manera de ver el mundo. Criollismo. Criollismo. Luego tenemos el cosmopolitismo, y aquí es donde vamos a dividirlo en varias categorías. Cosmopolitismo. Tenemos el surrealismo, donde los sueños son muy importantes. El cubismo, donde la representación tiene un origen geométrico. Todo lo que hay alrededor de nosotros tiene una forma geométrica. El realismo mágico, que ya les dije, hay que entenderlo también como lo real maravilloso. Y el existencialismo, donde pues eso, el existir, el estar tú aquí, pues te lleva a ciertas reflexiones. Y el séptimo movimiento literario sería neorealismo. Nuevo realismo, pues ya vieron, una manera de entender, de ver el mundo, una manera de representar el mundo tal cual es. Nuevo realismo, realidad, nueva realidad. ¿Qué nueva realidad nos trae estos autores? Y hacia allá es donde me gustaría reflexionar. Llega hasta 2009 esta edición. ¿Por qué no alguno de los proyectos buscar cuentistas hispanoamericanos nuevos o que no estén en esta edición? ¿Por qué no estarán? Este neorrealismo, esta nueva manera de entender nuestra realidad, porque todavía faltan autores, o en todo caso, bueno, se quedó en 2009, de 10 años para acá, ¿qué clase de literatura ha surgido? Luego, el segundo video, para cerrar esta segunda parte. Es un video en el cual tienen digamos, una pequeña reunión, una pequeña mesa redonda sobre el cuento hispanoamericano, esta obra. Me llama la atención que la mujer que está ahí dice, ¿no?, que no puede creer que en esta estación de radio y televisión no tengan el cuento hispanoamericano. Sí es una obra crítica importante, pero bueno, no creo que sea como una obra que así el mundo o nuestro país entero sepa. Es común entre los que nos gusta literatura, pero no creo que sea así de popular actualmente. Y este video lo dejé también para que se dieran cuenta cómo es un debate, cómo es un intercambio de ideas después de leer una obra literaria. Cómo me gustaría que en todo caso, ya sea por estos medios o a partir de sus resúmenes, ya les iré indicando cómo lo haremos, poder entrar a un debate, ¿no?, de las obras que leamos. Así que si no han visto ese segundo video, por favor les pido, les recomiendo darle esa relectura, tratar de entender de qué manera exponer nuestra opinión, nuestro gusto por la literatura. Por mientras dejo aquí este video, cierro la introducción al cuento hispanoamericano. Más adelante regresaremos al tema, pero ya concentrado en algunos otros aspectos y conceptos de la literatura, sobre todo en el género del cuento. Que estén muy bien, nos vemos.